Aquí hablamos de rock de forma diferente. Buenos días, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Hoy tenemos un programa dedicado a los guitarristas de David Bowie. Vamos a presentarles un programa que hizo mi querido amigo Samuel Cesati, donde habla de la trayectoria de Bowie, pero acompañado de todos los grandes guitarristas que tocaron con el Gran Camaleón. Entonces, sin más preámbulo, amigos, y a reserva de que vayamos a hacer más programas de David Bowie, que no hemos hablado de él y es fundamental para la historia del rock, aquí los dejo con mi querido amigo Samuel Cesati, y como él dice, hasta sus pantallas llega este trabajo de Samuel Cesati. Amigos de Conversaciones Rockeras, después de varios meses de ausencia, don Armando Álvarez me vuelve a prestar su canal para la siguiente entrega que llega con mucho gusto. Ahí, hasta sus pantallas. Como he mencionado en programas anteriores, David Bowie es uno de mis artistas favoritos, y en esta ocasión he preparado este material para platicar sobre algunos de sus guitarristas. El apodo de camaleón que con pulso se ganó Bowie no solo es por los alter egos que se inventó para darle vida a cada uno de los protagonistas de sus diferentes épocas, sino por el número de músicos y algunas veces también de productores que contrató para grabar cada uno de los 26 discos en estudio que sacó. Consultando Wikipedia, enlisté los nombres de todos los músicos que participaron tocando la guitarra en sus discos, y conté a 32 incluyéndolo a él mismo. Evidentemente no vamos a platicar de todos, pero sí de algunos que considero importantes por haber aportado estilo y concepto a cada disco. Trataré de abordar el tema en cuestión de manera cronológica. Los álbumes en estudio comienzan en 1967 con el disco titulado David Bowie. En 1969 vuelve a salir otro disco con el mismo título, pero con canciones totalmente diferentes al primero. Es en este segundo álbum que David Bowie comienza a trabajar con Tony Visconti como productor, quien desde el comienzo ayudó de manera muy importante a la creación y evolución del artista, y fue el productor que estuvo al mando de la creación de más discos en toda su carrera. La elección de los músicos es un trabajo que comparten principalmente David y el productor en turno. Así que el primer acierto en la elección del personal sucedió en 1970 con el tercer disco titulado The Man Who Sold the World y la adición a la banda del guitarrista Mick Ronson. Mick nació el 26 de mayo de 1946. Fue un compositor, arreglista y productor que alcanzó el éxito comercial durante la era de los Spiders from Mars, que era el nombre con el que Bowie apodaba a su banda de apoyo en los primeros años. Según algunas fuentes, Mick es el guitarrista más importante en la carrera de Bowie, ya que electrificó sus composiciones, dejando el inconfundible sonido de su guitarra Gibson Les Paul en la música, pero también creando riffs clásicos como los de Moon Age Daydream y The Gene Genie, entre otros, y arreglos para otros instrumentos como la sección de cuerdas en el tema Life on Mars. En 1973, Bowie decidió cambiar de músicos y desintegró a los Spiders from Mars, dando inicio a un torbellino de cambios en las alineaciones de su banda de apoyo. Mick se dedicó a participar en muchos otros proyectos como productor y guitarrista, y algunas décadas después se enfermó de cáncer y falleció el 29 de abril de 1993. Antes de su muerte, Mick y David se juntaron de nuevo para tocar en el Freddie Mercury Tribute Show
y por último en el tema I Feel Free del álbum Black Tie, White Noise de 1993. Además de trabajar con Bowie, Mick también colaboró en proyectos con Ian Hunter, Van Morrison, Bob Dylan, Lou Reed, John Cougar Mellencamp y sacó 5 discos solistas. Para la grabación del disco Diamond Dogs de 1974, Bowie decidió encargarse de la producción personalmente y de grabar la mayoría de las guitarras por sí mismo. Sin embargo, le llamó a Earl Slick para grabar algunas guitarras adicionales y le pidió que se quedara en la banda para la gira de ese año. La grabación en vivo de los shows de ese año dieron forma al primer disco en vivo titulado David Live. En 1975 y 1976, Earl Slick participó en los discos Young Americans y Station to Station, y hacia el final de la carrera de Bowie regresó para participar en los álbums Reality del 2003, The Next Day del 2013 y en el póstumo Toy del 2021. Además del trabajo en estudio, Earl salió en múltiples ocasiones de gira con David y no es por presumir, pero me tocó verlo en el año 2003 durante la última gira de la carrera de Bowie titulada A Reality Tour en un estadio de la ciudad de Ámsterdam. Earl Slick nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de octubre de 1952 y además de Bowie, también trabajó como guitarrista de John Lennon, Yoko Ono, Robert Smith, John Waite, Tim Curry, David Coverdale y el trío post Stray Cats que formó con Slim, Jim Phantom y Lee Rocker. Earl también sacó 7 discos en solitario. Durante la primera época de Earl Slick, otro guitarrista entró a escena en la historia del maestro Bowie. Carlos Alomar es un guitarrista autodidacta puertorriqueño nacido el 7 de mayo de 1951. Durante su infancia, la familia de Carlos se mudó a Nueva York y al cumplir 16 años ya era un músico profesional que participó con artistas de la talla de Chuck Berry y James Brown, entre otros. Durante la segunda mitad de la gira del álbum Diamond Dogs, Carlos Alomar se unió a la banda de Bowie y para 1975 ya era una pieza importantísima en su carrera, ya que es el músico que ha participado en más discos. Además de aportar un estilo personal en la guitarra, Carlos ha sabido adaptarse a todos los cambios por los que el camaleón Bowie ha transitado. De 1975 al 2003, Carlos Alomar participó en los siguientes 11 álbums de Bowie: Young Americans, Station to Station, Low, Heroes, Lodger, Scary Monsters and Super Freaks, Tonight, Never Let Me Down, Outside, Heaven y Reality. Carlos Alomar ha participado con muchas otras bandas, entre ellas me gustaría mencionar a Alicia Keys, Arcadia, Paul McCartney, Simple Minds, Mick Jagger, Iggy Pop, The Pretenders y hasta con Soda Stereo como productor, guitarrista invitado y rapper en el disco Doble Vida. De 1977 a 1979, trabajando con Brian Eno y Tony Visconti, Bowie sacó la famosa trilogía Berlín, formada por los discos Low, Heroes y Lodger. Fue durante la grabación de Heroes que Brian Eno le llamó a su amigo Robert Fripp para que se diera una vuelta a los estudios Hensa en Berlín, resultando en uno de los momentos más importantes para la carrera de David Bowie. El líder de King Crimson, que ya llevaba 3 años en un supuesto retiro, proporcionó un sonido tan innovador y diferente que dejó marcado el momento como uno de los más influyentes para las generaciones venideras de guitarristas y productores. En Heroes, el tema que le da nombre al álbum, Robert grabó 3 tomas de guitarra y el productor Tony Visconti decidió dejar las 3 tomas al mismo tiempo, con lo que se logró el famoso feedback constante en la guitarra de esa canción. La colaboración fue tan exitosa que más tarde, en 1980, Fripp volvió con resultados increíbles para los temas Scary Monsters o Fashion, por mencionar algunos. Hablar de los otros proyectos de Robert Fripp como músico o productor y la importancia de este muchacho en la cultura musical contemporánea a nivel global necesitaría 3 o 4 programas completos, así que hasta acá con las flores para el maestro Robert Fripp.
La contribución de Robert Fripp en Heroes fue tan importante que Bowie entendió inmediatamente que iba a necesitar a un músico que tocara las partes de Fripp en el escenario, cuando iniciara su gira de 1978. Durante esa misma temporada, Brian Eno tenía entradas para ver un show de Frank Zappa en la ciudad de Colonia, a unas horas de Berlín, y ahí fue cuando descubrió a Adrian Belew, que en ese momento estaba de gira con el maestro Zappa. Brian le dijo a Bowie que Adrian era perfecto para la banda y que debía verlo. La noche siguiente, Zappa se presentó en Berlín. David le pidió a Iggy Pop que lo acompañara a ver el show y ahí conoció a Adrian. Adrian Belew fue a saludar a Bowie y a decirle lo mucho que le gustaba su música, y David le propuso unirse a su banda una vez que terminara la gira con Zappa. Al día siguiente, lo invitó a uno de sus restaurantes favoritos en Berlín para platicar los detalles, y al entrar, sorpresivamente se encontraron con Frank Zappa y el resto de su banda sentados en la primera mesa. Bowie y su asistente Coco Schwab y Adrian Belew se sentaron casualmente en la mesa de Frank, y David, haciendo alarde de su cordialidad británica, le dijo a Frank Zappa: «Vaya guitarrista que tienes, Frank». A lo que Frank le contestó: «Fuck you, Captain Tom», comentario que degradaba a David de Major a Captain, haciendo referencia a su tema Space Oddity. David persistió diciendo: «Vamos, Frank, seguramente puedes abordar este tema de manera educada», a lo que Frank respondió: «Fuck you, Captain Tom». Adrian estaba paralizado. Bowie intervino una vez más preguntándole a Frank: «¿De veras no tienes nada que decir al respecto?», a lo que Frank volvió a responder: «Fuck you, Captain Tom». David, Coco y Adrian se levantaron de la mesa y salieron del restaurante. Al subirse a la limusín que los había llevado, David dijo en su acento británico: «Bueno, pues yo creo que eso salió bastante bien». Unos días después, la gira de Frank Zappa terminó, y después de un enojo en el escenario, despidió a toda su banda, y Adrian se unió a David Bowie para salir de gira con él, y más tarde participar en la grabación del álbum Lodger. Adrian Belew es un cantante, productor y guitarrista autodidacta americano nacido el 23 de diciembre de 1949. Además de Frank Zappa y David Bowie, Adrian ha participado con muchísimos artistas. Entre ellos, me gustaría mencionar a King Crimson, Talking Heads, Tom Tom Club, The Bears, Jean-Michel Jarre, Cyndi Lauper, Mike Oldfield, Paul Simon, Nine Inch Nails y Stuart Copeland, bataco de Police. También ha sacado varios discos solistas y participado con bandas mexicanas como Caifanes y Santa Sabina. Del año 2022 a la fecha, se encuentra de gira presentando un show tributo a David Bowie por varios países, colaborando con todo tipo de estrellas de la escena rock pop mundial y ex colaboradores de Bowie. Después de los fracasos de los álbumes Tonight y Never Let Me Down, que son considerados casi por unanimidad como los peores en la carrera de Bowie, David decidió hacer un cambio radical en su estilo, e influenciado por la banda Pixies, que lo volvió a enamorar de las guitarras, se reinventó una vez más. Para retomar su carrera, David le llamó a Reeves Gabrels, con quien había participado en el proyecto Tin Machine, y haciendo uso de sonidos diseñados con la tecnología de los nuevos sintetizadores y las computadoras al estilo Nine Inch Nails, mezclado con los sonidos agresivos y alternativos de la guitarra de Reeves, le dio un aire completamente diferente a los siguientes discos. Reeves Gabrels es mi guitarrista favorito de la carrera de David Bowie, y con él vinieron también mis discos favoritos: Outside de 1995, Earthling de 1997 y Hours de 1999. Reeves también colaboró en el álbum Black Tie White Noise de 1993, que marcó la unión entre Bowie y la supermodelo somalí Iman Abdul Majid. Reeves Gabrels es un compositor, guitarrista y productor americano que nació el 4 de junio de 1956. Además de trabajar con Bowie, Reeves ha sacado 6 discos en solitario y desde el 2012 es guitarrista de The Cure. Del 2002 hasta el álbum póstumo de 2021 fue la guitarra experimental de Jerry Leonard, que tuvo el honor de apoyar a Bowie con los últimos cambios de piel que el camaleón nos regaló. Jerry participó en los álbums Heaven, Reality, The Next Day y el póstumo Toy. Me gustaría seguir platicando sobre otros guitarristas importantes en la historia del maestro Bowie,
Pero como ven, ya me pasé de lanza con el tiempo y es hora de despedirse. Solo quiero mencionar los nombres de otros guitarristas que colaboraron con David Bowie y que seguramente conocen, pero no pude incluir por el tema del tiempo. Entre los guitarristas que ya no cupieron para este video, cabe mencionar a Pete Townshend, Nile Rodgers, Stevie Ray Vaughan, Peter Frampton, Lenny Kravitz, Mark Plati y Dave Grohl, entre muchos más. Espero que les haya gustado este video que resultó más largo de lo usual. Desde el barrio de Ealing, en Londres, Inglaterra, se despide de ustedes su corresponsal de confianza, Samuel Cesati, deseándoles que haya rock en sus vidas. Si les gustaría enterarse más sobre las actividades que su servidor hace en el Reino Unido, les sugiero que visiten la página colorcryptonite.com, donde exhibo mis pinturas artísticas. Gracias y hasta la siguiente.